Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. En nuestra época, estas tres potencias han tenido grandes diferencias. ¿Cómo olvidar las guerras de sucesión española en la que participamos? A continuación les hablaré más sobre los conflictos en estos países y cómo nos afectó a nosotros los piratas. A lo largo de la historia siempre han existido los piratas. Desde que la primera persona zarpó en un barco y navegó por los mares de la antigüedad. Hubo bandoleros de mar en la antigua Grecia y en el Imperio Romano. A los vikingos también los podemos tomar en cuenta. Existieron en China, la India, el Mediterráneo, incluso hoy en día. Aún existen hombres que se dedican a estos negocios. Ellos fueron la causa de que naciera la Armada Real, o Guardia Costera, sobre todo para impedir el contrabandismo en los mares ingleses. Stuart Robertson señala que quienes cometen este acto delictivo han recibido diferentes nombres a lo largo de los siglos: pechelingue, filibustero, raquero, corsario, bucanero, pirata. Todos estos conceptos se distinguen entre sí por sutilezas que sin embargo resultan inapreciables para el marinero privado de su barco y degollado. Anteriormente ya les había platicado de los piratas en Egipto, Grecia y Roma. Ahora sigue hablarles de los vikingos y en la presente cápsula les daré un breve recorrido por la historia de estos hombres y la razón por la que son considerados dentro de la cultura de la piratería. Acompáñenme en este recorrido. Vikingos. A estos hombres también se les puede llamar piratas. Eran un pueblo primitivo de Escandinavia. No solían vincular sus acciones a otros ideales, que no fueran conseguir riquezas, esclavos y tierras en donde asentarse. Moira Butterfield en su Piratas y Traficantes señala que la palabra vikingo puede significar el que va a saquear, o también el que merodea por las costas. Otras versiones indican que la palabra quiere decir reyes del mar, piratas o guerreros. También podemos referirnos a ellos como normandos, palabra que significa hombres del norte. Los vikingos se organizaban para realizar sus expediciones de saqueo en verano al momento que la meteorología era favorable para surcar los mares. Aunque las singladuras fueran duras, al momento que el viento soplaba y debían usar los remos, su dieta se basaba en carne y pescado seco. Permanecían todo el tiempo a la intemperie. Los mejores guerreros se colocaban en la proa para el momento en que llegaban a una playa o ribera de río. Saltaban a tierra y se apoderaban de todo lo valioso que encontraban a su paso. Mataban a quien se interpusiera e incendiaban sus establecimientos antes de irse. Sus incursiones consistían en remontar los ríos con sus barcos de poco calado. Debían saltar a tierra a manera de un ataque sorpresa antes de desaparecer en el mismo modo repentino. Oriundos de Noruega, Suecia y Dinamarca, eran expertos navegantes, así como muy buenos constructores de barcos. Construían embarcaciones largas y livianas, hechas con roble, con proa y popa altas y puntiagudas, mismas que eran pintadas con colores brillantes, los cuales eran impulsadas con velas cuadradas y largos remos. Había espacio para 30 remeros. Se les conocían con el nombre de naves largas, o también como drakarts, conocidos así por la cabeza de dragón o serpiente tallada en el mascarón de proa. Estaban perfectamente diseñados para navegar por las aguas tempestuosas del Atlántico Norte.
A pesar de haber permanecido sumidos en sus luchas internas durante varios siglos, entre fines del siglo VIII y principios del siglo XI, navegaron en las costas de Europa e islas británicas. Hubo algunos que llegaron hasta Groenlandia, Islandia y el Nuevo Mundo. Incluso llegaron hasta la península ibérica, en el año 844. Después de pasar por las costas de Asturias, Galicia y Portugal, entraron en Al-Ándalus y saquearon Sevilla, antes de que llegara Abderramán II desde Córdoba, en otra campaña, 859-862. Pasaron al Mediterráneo y remontaron el río Ebro. Desde 968 saquearon las costas gallegas. En 970 tomaron Santiago de Compostela. Las crónicas narran la irrupción del vikingo Gundurredo en la ría de Arusa con más de 100 naves. Tui fue saqueada e incendiada y su obispo fue secuestrado en un hecho atribuido a Olaf Haraldsson, rey de Noruega, que cristianizó a su país y fue canonizado. A pesar de tener muchos rasgos en común entre sus tribus, los vikingos no llegaron a formar una civilización, ya que tenían mucha facilidad para asimilar la cultura de los sitios en los que se establecían sin intentar imponer su propia cultura. Irrumpieron en Europa entre los años 800 y 1050, desde distintas regiones de Escandinavia. Venga Sur, en su artículo Vikingos en América, señala que antes de la llegada de Colón fueron los nórdicos quienes llegaron al Nuevo Mundo, que después de colonizar Islandia en el siglo IX, solo fue cuestión de tiempo para que los barcos nórdicos se desviaran aún más hacia el oeste. Dentro de la saga de los groenlandeses se narran las expediciones nórdicas a América del Norte. Moira Butterfield señala que en el siglo V el Imperio Romano se derrumbó y la piratería surgió una vez más. En el norte de Europa, los bárbaros asaltaban sin compasión naves y colonias costeras, sembrando el terror entre los habitantes por sus ataques relámpago y su violencia. En la Edad Media, los piratas eran en su mayor parte vikingos y árabes. Su centro de atención se desplazaba más hacia el Mediterráneo y la creciente expansión del Islam, aunque los más temidos corsarios en el norte fueron los que venían de Escandinavia. Si continuamos con la autora, también señala que de los siglos VIII al XI amenazaron las costas del norte de Europa. Eran marineros expertos que podían viajar lejos a mar abierto y luego remontar ríos para tomar por sorpresa ciudades y villas. Antes de que los habitantes pudieran esconder sus tesoros, fieros guerreros desembarcaban para matar y saquear. Medían su riqueza por la cantidad de metales preciosos que poseían. Les encantaba asaltar iglesias y monasterios cristianos por los tesoros que solían hallarse ahí. Robaron grandes cantidades, mucho de lo cual se fundió para hacer joyería o lingotes. A veces simplemente cortaban el tesoro en pedazos para usarlo como dinero. En la Edad Media, Inglaterra y Francia estaban frecuentemente en guerra. Ambas naciones recurrieron a estos bandoleros para herir al enemigo. El mar Báltico era una zona de gran importancia comercial en el siglo XVI. Muchos grandes puertos se unieron y crearon la Liga Hanseática, de la cual sus barcos fueron blancos de piratas. Uno de los más famosos bandidos vitalianos de esa época fue el ya mencionado Klaus Storkebeker, que aterrorizó el Báltico en la década de 1390, hasta ser capturado por la flota hanseática en 1402. Él y 70 de sus seguidores fueron llevados a Hamburgo, en Alemania, donde fueron ejecutados. Los vitalianos fueron muy útiles en muchas contiendas, ganándose una buena fama por arriesgar sus vidas para mantener a salvo a la población de las ciudades. Acostumbraban a repartir el botín obtenido en partes iguales. Así formaron una sociedad sin clases. Aunque después ellos convirtieron sus actos en piratería, así acabó su buena imagen. La palabra vitaliano significa el que lleva los alimentos. Es una variación de la palabra de latín victualia. También se les conocería como vituallas, de aquí derivó el nombre a vitaliano. Con este nombre se les denominó a estos navegantes a quienes contrataban como corsarios, para que cruzaran por las líneas de buques enemigos mientras transportaban armas, información y sobre todo alimentos. La primera incursión vikinga de la que hay memoria ocurrió al sur de Inglaterra, donde hubo un combate
ellos pelearon con lanzas, espadas y hachas. Estas expediciones eran formadas por decenas o cientos de buques que navegaban y atacaban juntos. En uno de sus navíos podían viajar entre 32 y 35 guerreros. Algo curioso es que, a diferencia de los piratas en la Edad de Oro, en esta época las mujeres también formaban parte de una tripulación, tanto como capitán como tripulante. Eran temidos por su crueldad en toda Europa, siempre dispuestos a luchar hasta el final con la esperanza de sentarse a la mesa a degustar un banquete con Odín, tras haber muerto con la espada en la mano. Como cualquier persona que se dedicaba a piratear, solo atacaban los barcos y lugares que ellos sabían que podrían someter con facilidad. También huían o se rendían al no haber otra alternativa. No se tiene la certeza de cuál fue la causa por la cual terminaron los ataques vikingos. Hay varias teorías. Se piensa que aceptaron la fe cristiana y con esto terminó el deseo de atacar naves o puertos. También se cree que las incursiones fueron una moda que terminó. Stuart Robertson, en su La vida de los piratas, señala que los ataques vikingos sobre Europa durante la Edad Oscura dieron lugar a la formación de nuevas comunidades con propios sistemas de gobierno. Se dice que estos hombres deseaban abrir su comercio a Europa. En lugar de invadir, hubo corsarios de fe cristiana y musulmán, quienes atravesaron el Mediterráneo en pos de un botín en la época de las cruzadas. Hasta los primeros años del siglo XIX, tenían sus bases en la Berberia de África del Norte, Malta, Venecia, Corfú y otros muchos enclaves de la red marítima mediterránea. Existe un gran bordado de lana sobre lona y lino de 70 metros de largo y 49.5 centímetros de ancho. Se conoce con el nombre de tapiz de Bayeux. Fue realizado entre 1073 y 1083. En él se inmortaliza la victoria de Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, sobre el rey Harold II de Inglaterra en la batalla de Hastings, el 14 de octubre de 1066, tras haber desembarcado con más de 1000 navíos en las costas inglesas. Los acontecimientos de dicha empresa militar son representados en casi 60 escenas. El lienzo relata mediante dicha sucesión de imágenes con inscripciones en latín algunos hechos previos a la conquista normanda de Inglaterra, que culminó con dicha pelea en Hastings. En conclusión, los vikingos eran una sociedad pirata debido a que ellos eran altamente marinos, aunque sí bien tuvieron sus asentamientos en tierra, donde tuvieron refugiados quienes cultivaban las tierras, así como también se encargarían de la crianza de animales bovinos, mientras que los escandinavos se dedicarían al asalto de barcos y asentamientos. Era una sociedad de más igualdad, dado que las mujeres también podían figurar dentro de las tripulaciones, así como de ser guerreras o incluso capitán de su propia embarcación. Existen vestigios de que antes de que los españoles llegaran al nuevo continente, los nórdicos tuvieron sus asentamientos en América, aunque estos no prosperaron, dado que no pudieron adaptarse a los climas. Estos hombres no temían a la muerte, menos si esta era en una batalla, porque así podían comer en la mesa de su dios Odín. Podemos decir que la piratería que ellos cometían no tenían tintes de legitimidad a ellos. Los vikingos sí los podemos reducir al puro y simple criminal, quienes se negaban al orden social imperial, aunque sí bien tuvieron sus asentamientos y sus civilizaciones. Ellos eran más de un carácter aventurero, y no respondían a ningún monarca, como muchos piratas de la Edad de Oro pirata. Como corsario de Inglaterra, yo mismo me di cuenta de muchas de estas cosas, llegando a estar presente mientras sucedieron. Tal parece que los problemas entre estos países no van a terminar nunca.
Hablar de esto me induce un sueño. Dormiré la siesta. Hasta más tarde, muchachos.